Listo. Muy buenas noches con todos. Mi nombre es Andrés Astudillo y soy estudiante de la carrera de Derecho de la Universidad de Técnica Particular de Loja. Estoy haciendo, bueno, les voy a presentar un trabajo de lo que hice en todo este ciclo. El tema es sobre el shareting, que yo sé que muchos de ustedes, incluyéndome a mí, yo no conocía esta expresión, pero al cabo de estos meses que estuve investigando, me di cuenta de que yo mismo cometía muchas falencias con lo que tiene que ver esta palabra. Esta palabra más se relaciona con lo que es niños, niñas y adolescentes. A continuación les voy a hacer una presentación basada en el derecho integral penal de nuestro país. El título de esta es Los derechos de las niñas, niñas y adolescentes frente al Charity. Como introducción tenemos que los derechos de los niños, niñas y adolescentes son normas que además de proteger, también deben garantizar las necesidades de su bienestar. Aquí incluimos derechos esenciales y derechos básicos como son la salud, la alimentación, la educación, entre otros más. Además de estos, esta palabra busca proteger todos y cada uno de los derechos de los niños, niñas y adolescentes que son de suma importancia para que nuestros menores puedan desarrollarse de una manera normal y así asegurar el bienestar de ellos a largo plazo, tanto psicológico como emocional, ya que cada vivencia que ellos vayan teniendo a lo largo de su etapa de vida es fundamental para su desarrollo. Muchas veces escuchamos la palabra el interés superior del niño, pero ¿qué es este? El interés superior del niño nos quiere decir que todo tiene que ver con lo que le haga bien al niño. Asimismo, decimos que es un principio jurídico que se aplica en un sinnúmero de áreas y que el objetivo de este es que garantice que los derechos de ellos sean protegidos y respetados. El principio de este también nos dice que siempre primará el bienestar del niño sobre todas las decisiones. Como primero tenemos el derecho a la intimidad. Como concepto básico tenemos que el derecho a la intimidad de los menores se refiere a que los niños, niños y adolescentes deben de mantener su vida privada, su imagen, su fotografía, todo eso. El derecho está reconocido en diversos instrumentos legales, ya sea internacionales y nacionales. En este caso yo escogí el COIP porque es el que estudiamos en nuestro país. Este tipo de derecho posee un apartado de protección de datos personales, inviolabilidad del domicilio, respeto a la honra, a la imagen, entre otros que son derechos que encontramos en el COIP. En la época actual, este derecho tiene un sinnúmero de desafíos, y esto es gracias a las diversas tecnologías digitales, prácticas como el shareting, que consisten en la publicación de imágenes y datos de menores, ya sea por sus padres o por terceras personas. Aquí les digo que yo mismo he cometido errores, ya que muchas veces yo subía fotos de mi hija, pero sin saber el riesgo que corría ella. Y es por eso que a lo largo de que fui estudiando esta materia en lo principal, me di cuenta de que estaba mal. Y yo incluso subí a mis redes sociales fotos de mi hija y hasta ahora lo hago, pero ahora mantengo la publicidad solo a personas que yo conozca, que son mis familiares, que son personas cercanas a mí. Como ejemplos de situaciones donde se vulnera el derecho a la intimidad de los menores, existen varias y un sinnúmero de ellas, y entre ellas son las publicaciones de imágenes en redes sociales sin autorización, la difusión de contenido íntimo sin su consentimiento y la violencia sexual en línea, que la conocemos, que antes se venía escuchando con más frecuencia. Tenemos las medidas de protección y prevención para garantizar el derecho a la intimidad de los niños y adolescentes. En el COIP del Ecuador se disponen algunas disposiciones para que se protejan los derechos a la intimidad de los niños, niños y adolescentes. Entre ellos tenemos, bueno, yo escogí cuatro, que son dos que están en el COIP y otros dos que con la experiencia que tuve yo mismo me di cuenta. Como uno tenemos delitos sexuales con menores de 14 años, que está normado en el COIP, que es, o sea, el COIP manda en el artículo 171 que se sanciona a toda intimidad sexual con un menor o adolescente, niño o niña de 14 años. En el apartado 2 tenemos delitos sexuales con adolescentes mayores a 14 años. Este igual se considera un delito, aunque la Corte Constitucional del país declaró que es inconstitucional, ya que este debe realizarse teniendo en cuenta la madurez de cada adolescente.
En tercer punto tenemos la protección de los datos y de la intimidad en el ámbito digital. El COIP también sanciona esto de aquí con la suplantación de identidad y vemos que comúnmente encontramos cuentas falsas, eh, incluso montajes y esto igual nos afecta. Como cuarto, tenemos la protección y prevención del sharting. Como principal medidas tenemos obtener el conocimiento, el consentimiento de nuestros hijos, o si es que somos los padres, o si es que somos alguna otra persona, tener el consentimiento de los padres de poder subir alguna fotografía de nuestros hijos. Además, es importante la privacidad en redes. Como yo lo venía diciendo, yo mismo subo fotos ahora de mi hija, pero me aseguro que solo sea con gente que yo conozco, con familiares o con los más conocidos que yo tengo. En el segundo, el derecho a la imagen. Según el Código Orgánico Integral Penal, el derecho a la imagen de los menores de edad está protegido, y esto con la principal relación en cuanto a la prevención de la explotación sexual y de la protección de la identidad en procesos judiciales. Además de ser un derecho fundamental, ya que protege su identidad, intimidad y dignidad de niños, niños y adolescentes, el derecho a la imagen es la que posee la persona sobre la utilización de la misma, teniendo la facultad de decidir sobre el uso de aquella. Aquí tengo este otro subtema que es el análisis de cómo la difusión de la imagen de los menores puede afectarlos a ellos. La distribución de contenido fotográfico de menores puede afectar seriamente su integridad y el desarrollo con su personalidad. El Código Orgánico Integral Penal sanciona a aquellos que violen o atenten la privacidad del menor de edad, protegiendo y resguardando sus derechos fundamentales. El COIP tipifica algunos delitos que atentan a la dignidad de los menores, como la pornografía infantil, que está normado en el artículo 103 del COIP, que manda que la sanción es de 13 a 16 años para quienes realicen o poseen material pornográfico. Y en cambio, en el artículo 104 se sanciona que se comercialicen pornografía de niños, niños o adolescentes, o de los que posean material pornográfico. También existen delitos contra la integridad personal, como los siguientes. En el artículo 154.1 del COIP, la instigación al suicidio, ya que varias veces hemos visto que hay personas que instigan al suicidio. En el artículo 154, en cambio, está el hostigamiento, que se sanciona de 1 a 3 años a quienes acosen a menores por medio de redes sociales y que de igual manera, si la víctima sufre, se autolesiona o se causa algún daño emocional. Los artículos 166 y 167 del COIP, en cambio, castigan el acoso sexual y el estupro, con penas que varían dependiendo de la gravedad del delito. El impacto en la integridad y desarrollo de un menor puede afectar al no ser consentido el uso de la imagen del menor, ya que se vería afectado su integridad física y psicológica, y asimismo su desarrollo social y emocional. Aquí entra el COIP, que no solo reconoce, sino que también regula y protege todas las situaciones antes mencionadas. Es muy importante además que no solo los padres de familia, sino que también docentes y autoridades promovamos el respeto y sobre todo la privacidad de los menores. Y así se fomente más la educación en tecnologías y en uso responsable, ya que sabemos que estamos en una época digital. Riesgos y publicaciones de fotos y videos de menores en redes sociales. La difusión de fotos o videos de menores en redes sociales puede tener un sinnúmero de riesgos para su integridad y desarrollo. Estos están recogidos en el COIP y detallaré alguno de ellos. La exposición a delitos sexuales y explotación infantil, la publicación de imágenes de menores pueden ser usadas por delincuentes para la realización de explotación sexual, añadiendo la fabricación de contenido pornográfico. El ciberacoso y el bullying digital. Las imágenes publicadas son usadas en varios casos por acosadores para tratar de intimidar a nuestros niños. La suplantación de identidad y robo de datos personales. Las publicaciones de imágenes pueden facilitar a que perfiles falsos sean creados con nuestras imágenes, exponiéndonos a robos o a fraudes cibernéticos. Estrategias para promover el derecho a la imagen de los menores. El consentimiento informado. Antes de publicar alguna fotografía, obtener permiso, si es que es algún representante legal o si son nuestros hijos mismos, ver si ellos están de acuerdo con que nosotros subamos fotos de ellos y así evitarnos problemas, malos ratos e inconvenientes a futuro. Como segundo, configuración de la privacidad. Realizar un ajuste a la privacidad de las redes sociales y así limitar el acceso, como yo decía, a personas de confianza, en este caso familiares y las personas más cercanas, amigos. El tercero, educación digital.
Como sabemos, estamos en una época tan avanzada en tecnología, donde lo de hoy es implementar programas de educación donde se nos enseñe sobre los riesgos de las redes sociales, ya que sí es cierto, la tecnología no es mala, pero debemos aprender y saber usarla. Cuarto, acciones legales y la denuncia. Promover las denuncias en las situaciones de peligro donde encontremos publicaciones con imágenes no consentidas de menores es crucial y así podemos evitar daños a la dignidad de los niños, niñas y adolescentes. Como tercero, el derecho al honor, y es muy importante. Este derecho está vinculado a la dignidad de la persona y es un valor de estimación social, es decir, la reputación de una persona. En los menores, esto se vincula a su dignidad, autoestima e imagen propia, de la que hablamos con anterioridad. El impacto del daño al honor. El hacer daño a la reputación de menores puede tener un impacto muy negativo en su autoestima, en su desarrollo. Sabemos que el COIP no aborda específicamente este tema, pero varios estudios han evidenciado la relación entre la violencia física, psicológica y en la afectación del honor. El artículo 157 del Código Orgánico Integral Penal manda que los actos como humillaciones, intimidación, amenazas, rechazo, menosprecio, insultos, desmoralización y hostigamiento, ya sea con palabras, actos, gestos, mensajes, correos electrónicos, acoso cibernético, es violencia. La afectación al honor es la vulneración de la dignidad y de la reputación de los menores y puede traer diversos efectos negativos como baja autoestima en nuestros niños, conductas agresivas, conductas autodestructivas. Como ejemplos de situaciones donde se vulnera el derecho al honor de los menores, existe un sinnúmero, pero igual aquí escogí yo cuatro ejemplos, que son la difusión no autorizada, información sobre menores, la producción y distribución de material pornográfico infantil, contactos con fines sexuales a través de medios electrónicos, suplantación de identidad para fines sexuales. Como medidas legales y prácticas para proteger y reparar el honor de los niños, niños y adolescentes afectados, el COIP establece un marco legal para proteger y reparar el honor de los niños, niñas y adolescentes. En este caso, tenemos el artículo 78 del COIP que nos habla sobre los mecanismos de reparación integral. En este caso hablamos de la restitución, la rehabilitación, la indemnización, las medidas de satisfacción simbólicas y las garantías de no repetición. También tenemos como segundo punto la protección para menores, el resguardo de su intimidad y seguridad, la custodia de la intimidad y seguridad de los menores y su familia, la prevención y la revictimización. Esto evita que menores sean victimizados por otra ocasión en un proceso judicial, incluyendo la obtención y valoración de pruebas, como asistencia legal, derechos a ser ayudados o por un defensor o público o privado, antes y durante la investigación en las diferentes etapas relacionadas a la reparación integral. Como tercero, las medidas socioeducativas para adolescentes infractores. En este caso, cuando un adolescente se considera responsable de un delito, el juez especializado en adolescentes infractores debe imponer alguna medida educativa y reparar integralmente a la víctima. Prácticas para la reparación del honor de los menores. Aquí tenemos la atención psicológica y psicosocial. Esto nos quiere decir que nos ayuda a suministrar servicios de apoyo emocional y psicológicos para ayudar al menor a superar el daño sufrido. También tenemos la educación y sensibilización. Aquí podemos crear programas educativos donde se promueve el respeto a los derechos de los menores, el apoyo familiar, orientar y dar apoyo entre familias y así fortalecer el entorno de protección del menor. Así además generamos confianza en nuestros hijos. El seguimiento judicial, realizar un acompañamiento del cumplimiento de las medidas impuestas por un juez. Cuarto, deberes y obligaciones de los padres de familia frente a los derechos de los menores de edad. El principio de corresponsabilidad no se manifiesta claramente en el COIP, pero se evidencia en varios aspectos del derecho penal. El principio manda que todas las personas somos responsables del cumplimiento de normas y acciones legales que no dañen a los demás. El COIP además manda que las personas somos responsables penalmente por nuestros actos u omisiones que causen daños a bienes jurídicamente protegidos por la ley. Medidas especiales al Sharping. Aquí, como yo les hablaba sobre la concientización familiar, el consentimiento de los tutores legales, la configuración de la privacidad de nuestras redes sociales, la educación digital y la advertencia sobre los futuros riesgos.
Como conclusiones, yo me puse a analizar y llegué a todas estas conclusiones. Como hablé con anterioridad, el día de hoy es una época de la tecnología con la cual debemos aprender sus beneficios y a la vez sus riesgos. Si bien es cierto, los seres humanos nos adaptamos a los diversos cambios, pero muy pocas veces vamos a fondo con las consecuencias. Como sabemos, todo cambio es para mejor. Segundo, el sharating vulnera muchas veces la privacidad de los niños, niños y adolescentes, ya que son fotografías o videos que quedan expuestas en el Internet y muchas veces afecta su dignidad digital y queda expuesto en su futuro y en su derecho a decidir qué información suya compartir y cuál no. Como tercero, compartir las fotos de los menores puede afectarles a medida que van creciendo, porque puede llegar un punto de que ellos se sientan avergonzados de las fotos que subieron hace 10 años atrás y pueden llegar a tener el autoestima bajo o sentir vergüenza de lo que se haya publicado en el pasado. Como cuarto punto, aunque en nuestro país se encuentra regulado por varios cuerpos legales acerca de temas, muchas veces quedan espacios legales vacíos. Además, nuestra seguridad queda expuesta ya que varias veces se comparten fotos con ubicaciones, rutinas y entre otras que podrían causar suplantaciones de identidad. Los riesgos y las medidas de prevención en torno al charity. Como yo les estaba hablando, el sharing viene de la unión de dos palabras en inglés. La primera es share, que es compartir, y la segunda parenting, que es la parentalidad. Estas dos palabras hacen referencia al hecho de compartir fotografías, videos o momentos de nuestros hijos en redes sociales. Esta práctica, aunque parezca muy inofensiva y es común, sabemos que consigo trae consecuencias a largo plazo, ya que muchas veces compartimos fotografías en donde se muestra el domicilio, la escuela, los lugares que visitamos con frecuencia y otras actividades que nosotros hasta podemos llegar a caer en estafas, extorsiones, suplantaciones de identidad, acoso y para los niños bullying, cyberbullying y entre otros que van saliendo, ya que al publicar contenido fotográfico los exponemos a un sinnúmero de riesgos que, siéndoles sinceros, ni yo mismo conocía. Ejemplos de charity. Fotos del primer día de escuela. Eh, yo sé que es común en varios de nosotros querer publicar una foto como recuerdo del primer día de escuela. Incluso a mí, yo recuerdo que sí me tomaban fotos cuando iba a mis clases, a mi primer día de clases. Y esto está mal ya que en las fotografías mostramos el uniforme escolar, mostramos el nombre y varias veces la ubicación y esto podría llegar a hasta causar otros delitos más grandes. Momentos íntimos en el baño o en las duchas, compartir fotos o videos de los niños en situaciones privadas como bañándose o cambiándose. Eso también es bastante grave. Detalles médicos u hospitalarios, subir imágenes de los niños en hospitales o consultorios médicos. Estamos revelando la salud de nuestros hijos. Fotos en ropa interior o bañador. Publicar imágenes de los niños en ropa interior o íntima. También es un ejemplo de sharing. Celebraciones con ubicación y hora. Siempre compartimos imágenes de eventos familiares, eventos con amistades, que hacemos con la hora y el lugar. Fotos de la cédula o documentos oficiales. Subir fotos de documentos oficiales del niño como la cédula de identidad también es un ejemplo de sharing. La creación de perfiles falsos con fotos del niño. Cuando alguien utiliza las publicaciones de nuestros hijos para crear cuentas falsas en redes sociales, también es un ejemplo de charity. Y los videos virales de nuestros hijos sin consentimiento. Identidad digital y huella digital generadas por el charity. ¿Qué es la identidad digital? La identidad digital es un conjunto de información y representaciones personales en el entorno digital. Redes sociales, incluidos correos electrónicos, perfiles digitales y datos que permitan identificarse. Ejemplos, publicaciones de los padres, cuentas personales de los menores, datos almacenados, vínculos con juegos en línea. ¿Qué es la huella digital? La huella digital se refiere a los indicios que dejamos en Internet a través de nuestras actividades en redes como publicaciones, comentarios, búsquedas y datos compartidos, aunque también puede ser intencional, también puede ser producto de acciones no deseadas. Como ejemplos tenemos participación en plataformas educativas y el uso de aplicaciones educativas y las publicaciones de fotos en redes.
Riesgos del sharing. Como ya les había comentado anteriormente, la pérdida de privacidad del niño, la huella digital, el riesgo de robo de identidad, la exposición de depredadores sexuales, el ciberacoso, el bullying, el impacto en la autoestima, el uso indebido de imágenes, la comercialización de pornografía infantil, la pérdida del control sobre el contenido y el conflicto familiar futuros, ya que al crecer nuestros hijos pueden reprocharnos muchas veces por las fotos que hayamos subido de ellos hace años atrás. Medidas de prevención en torno al charity. Uno, piensa antes de publicar y pregúntate, ¿esto respeta la privacidad de mi hijo o esto le gustará a él? O piensa cómo se va a sentir al ver esta publicación en el futuro. 2. Evita la información sensible o privada. No publiques datos personales como nombres, fechas de nacimiento, escuelas, dirección, rutinas diarias. 3. Configura tu privacidad, configura tus redes y asegúrate de que solo tus amigos o familiares cercanos puedan ver el contenido que tú subas y desactiva la opción de compartir o descargar imágenes. Cuarto, cuida las imágenes en ropa interior o desnudos. No publiques nunca fotos desnudos, o en ropa interior o en situaciones comprometedoras, aunque más inocente parezca. 5. Siempre pide el consentimiento. Si tu hijo ya tiene una edad, que puede entender, pregúntale si estás de acuerdo con que publiques algo sobre él. Y 6, evita la sobreexposición. No publiques constantemente contenido pornográfico sobre la vida del menor. Y como último, les voy a compartir otro tema que igual yo mismo lo preparé. Eh, se trata sobre una sentencia que se llama la sentencia T 245A/22. Es un estudio comparado ya que este tema se dio en Colombia y fue un tema que llevó a jurisprudencia incluso. Como antecedentes tenemos que en la sentencia que ya nombré, se produjo en Colombia, donde el padre de un menor presentó una acción de tutela donde alegó que la madre de su hijo lo expuso en varias ocasiones subiendo contenido fotográfico del menor. El padre del menor expuso que la madre dañaba la imagen y el buen nombre de su hijo al exponerlo en sus publicaciones tanto fotos como videos en sitio con contenido para adultos. La madre del menor, al ser una modelo en plataformas para adultos, publicaba constantemente contenido audiovisual en donde algunas ocasiones su hijo aparecía en sus publicaciones y no solo en sitios de fácil acceso para todos, sino también en plataformas con contenido para adultos. El menor habría expresado en más de una vez su desacuerdo con respecto al aparecer en publicaciones de su madre y más de este tipo. Mas, sin embargo, su madre nunca le escuchó, por lo que su padre solicitó que se den de baja las publicaciones y se respetara la decisión de su hijo para futuras decisiones. Como derechos analizados en este caso tenemos el derecho a la intimidad, que justamente estaba hablando, ya que se evidencia claramente en las publicaciones que hizo la madre del menor, afectando directamente la intimidad del menor. Como segundo, el derecho al buen nombre. La Corte Constitucional consideró el riesgo que se estaba cometiendo, ya que al exponer el niño a plataformas para adultos afecta directamente a la reputación del niño, la dignidad del menor. Tercero, el derecho al libre desarrollo de su personalidad. Se protegió la libertad del menor al permitirle formar su personalidad sin tener que estar presionado por aquellas publicaciones y su exposición en redes quedó según su consentimiento. Como cuarto, el derecho del niño a ser oído. La Corte reconoció que el niño habría expresado que no quería aparecer en estas publicaciones, por lo que se reconoció este derecho y al escucharlo, ya que es un derecho fundamental de los niños. Y como les estaba nombrando, el interés superior del niño, que se recalcó que las decisiones de los menores de edad debían siempre prevalecer sobre el bienestar físico, psicológico y sobre todo emocional de los niños. Cada una de las partes pidió algo. El padre de la víctima, por ejemplo, solicitó la tutela y que se proteja los derechos fundamentales de su hijo, que se estaban vulnerando. Además, también solicitó que se ordene a la madre del menor eliminar las publicaciones donde el niño está presente, ya que algunas publicaciones estaban relacionadas con contenido para adultos. Además, también se prohibió a la madre del menor seguir subiendo contenido en publicaciones donde su hijo apareciera sin tener algún consentimiento de él. Y como último solicitó que se reconociera y que se respete la voluntad del menor, ya que expresó su descontento al aparecer en publicaciones de su madre y su deseo era no aparecer más en ellas. En cambio, la madre, que fue la demandada, se negó rotundamente, ya que decía que estaba en su derecho a la libertad de expresión.
La madre del menor también afirmó que sus publicaciones no afectaban al niño en lo más mínimo y que tampoco le exponían a ningún riesgo. Y como último, la madre del menor sostuvo que como representante legal de ella estaba en todas la facultad de decidir sobre la imagen del niño. La decisión de primera instancia fue que se le negó la tutela al padre ya que no se estaba atentando sobre ningún derecho. El juez determinó que no existía ninguna afectación en cuanto a los derechos del niño. En este juicio se interpretó como un conflicto familiar donde el juez manifestó que se debe resolver por otros medios o por otras vías y no por una tutela. La decisión de segunda instancia. En esta segunda instancia se revisó la apelación que hizo el padre, pero la decisión fue la misma y no se le dio la tutela al padre. El tribunal argumentó que no habían pruebas suficientes que demostraran la vulneración hacia los derechos del menor, así que se negó nuevamente la acción de tutela. Posteriormente, la Corte Constitucional de Colombia en el 2022 revocó todas las decisiones, la de primera y de segunda instancia, en vista de que se estaba ignorando la voz del menor. Y al final se concluyó con que había un riesgo que vulneraba los derechos fundamentales del niño, por lo que la tutela sí procedía al tratarse de un menor y por los hechos sucedidos. Esta fue toda mi presentación. No sé si alguien tiene alguna pregunta, estoy dispuesto a responderles o si no, les voy a dejar un link, para que me ayuden respondiendo una pequeña encuesta y muchas gracias a todos por estar presentes.